3. Solar 1. El pueblo no tarda en despertar. El trabajo no espera. Cuando el sol todavía no ha despuntado el horizonte y la oscuridad reina en la comarca, la actividad ya ha empezado. 4 AM. Los muchachos de Griffin, Hal, de 18 años, y Jack, de 14, y 2 peones habían empezado a ordeñar. El establo era una maravilla de limpieza, encalado y reluciente. Por el centro, entre las sendas inmaculadas que pasaban frente a las 2 hileras de establos, corría un bebedero de cemento. Hal hizo correr el agua accionando un interruptor al tiempo que abría una válvula. La bomba del motor eléctrico que sacaba el agua de uno de los 2 pozos artesianos que alimentaban el lugar se puso en movimiento con un zumbido continuo. Hal era un muchacho hosco, nada brillante, y ese día estaba especialmente irritable. La noche anterior había tenido una discusión con su padre. Hal no quería seguir yendo a la escuela. Odiaba la escuela. No soportaba ese aburrimiento, esa insistencia en que permaneciera inmóvil durante periodos de 50 minutos de duración, y estaba harto de todas las materias, con excepción de taller de carpintería y de artes gráficas. El inglés era desesperante, la historia idiota, las matemáticas comerciales incomprensibles. Y lo peor de todo era que nada de eso servía para nada. Las vacas no les importaba cómo se hablaba o cómo se conjugaran mal los verbos, ni quién fue el comandante en jefe del maldito ejército de Potomac durante la maldita guerra civil. Y en cuanto a las matemáticas, su padre era incapaz de sumar 2/5 y 1/2, aunque lo mandaron frente a un pelotón de fusilamiento. Por eso tenían un contable. Menudo tipo. Tenía un título universitario y trabajaba para un idiota como su viejo. Este le había dicho muchas veces que el secreto de llevar bien un negocio, y una granja lechera era un negocio como cualquier otro, no se aprendía en libros. Todo radicaba en conocer a la gente. Su padre era especial para venirle a uno con toda esa estupidez sobre las maravillas de la educación. Él, que había llegado a 6º grado y nunca leía otra cosa que Reader's Digest, pero la granja daba un beneficio de $16,000 anuales. Conocer a la gente, saber dar la mano y preguntar por la mujer sin olvidar el nombre de ella. Mira, Hal, tienes que conocer a la gente. Hay 2 clases de personas, las que uno se puede llevar por delante y las que no se puede. Los primeros excedían a los segundos en proporción de 10-1. Lamentablemente, su padre pertenecía al grupo menos numeroso. Hal miró por encima del hombro a Jack, que lento y soñoliento iba poniendo en 4 primeros establos el heno que sacaba de la horquilla de un fardo roto. Ese era el tragalibros, el mimado de papá. También era un miserable, un infeliz. «Vamos», le gritó. «Date prisa con ese heno». Abrió las manos para sacar la primera de las 4 ordeñadoras y la arrastró por el pasillo. Su gesto era hosco, por encima del resplandeciente artefacto de acero inoxidable. La escuela. A la mierda con la maldita escuela. Los 9 meses siguientes se extendían ante él como una tumba interminable. 4:30. La leche extraída el último día ya había sido procesada y de nuevo estaba en camino a Salem Slot, pero ya no en tarros de acero galvanizado, sino en cartones que llevaba la colorida etiqueta de la granja lechera de Stewfoot Hill. El padre de Charles Griffin comercializaba la leche que él mismo producía, pero eso ya no resultaba práctico. Las cooperativas habían absorbido los últimos productores independientes. El lechero representante de Stewfoot Hill en el oeste de Salem era Irwin Purrington, que empezaba su recorrido por Brook Street, conocida en la comarca como Brook Road o el semillero de baches, para después recorrer el centro del pueblo hasta salir de él por Brooks Road. Wynne había cumplido los 61 años en agosto, y por primera vez en su vida la jubilación inminente le parecía real y posible. Su mujer, una vieja aborrecible llamada Elise,
había muerto en otoño de 1973. Precederlo a la tumba fue la única consideración que había demostrado hacia él en 27 años de matrimonio. Y cuando finalmente le llegara la jubilación, Wynne se instalaría con su perro, Dog, un mestizo con mezcla de cocker y Peking Point. Sus proyectos radicaban básicamente en dormir todos los días hasta las 9 de la mañana y no ver nunca más un amanecer. Se detuvo frente a la casa de los Norton, y el pedido llenó su cesta: zumo de naranja, 2 litros de leche, una docena de huevos. Al bajar del carro sintió una debilísima punzada en la rodilla derecha. El tiempo sería bueno. Escrito con la letra redonda y clara de Susan, había agregado al pedido habitual de la señora Norton: «Por favor, Wynne, deja una botella pequeña de crema ácida. Gracias». Purrington volvió a buscarla pensando que le esperaba uno de esos días en el que todo el mundo hacía pedidos especiales. Crema ácida. Una vez la había probado. Había sentido náuseas. El cielo empezaba a aclararse en el este, y en los campos que se extendían hasta el pueblo, el rocío destellaba como miles de diamantes destinados a pagar el rescate de un rey. Cinco y cuarto AM. Hacía 20 minutos que Eva Miller estaba levantada. Vestía una bata harapienta y con un par de deformadas chinelas color salmón, y estaba preparándose para el desayuno: huevos revueltos, lonchas de tocino y una fuentecilla de frituras caseras. El refrigerio se completaba con 2 tostadas de mermelada, un vaso de zumo naranja y una taza de café. Era una mujer corpulenta, pero no exactamente gorda. Le preocupaba demasiado la pulcritud de su casa como para que alguna vez pudiera llegar a ser gorda. Las curvas de su cuerpo eran heroicas, rabelaisianas. Contemplar sus movimientos frente a los 8 quemadores de la cocina eléctrica era como ver el incesante movimiento de la marea o las vicisitudes migratorias de las dunas. A Eva le gustaba hacer la primera comida del día, en esa soledad total, mientras planeaba el trabajo que le esperaba para la jornada. Y vaya si tenía trabajo. El miércoles era el día en el que cambiaba la ropa de la cama. En ese momento tenía 9 huéspedes, entre ellos el señor Mears. La casa tenía 3 pisos y 27 habitaciones, y también había que lavar los suelos, fregar las escaleras, encerar el pasamanos y dar la vuelta de la alfombra de la sala de estar. Pensó que le pediría a Wessel Craig que le ayudara en algo, salvo que estuviera durmiendo la mona. La puerta de atrás se abrió en el momento en el que Eva se sentaba a la mesa. «Hola, Wynne. ¿Cómo le va?» «Más o menos. Me duele un poco la rodilla». «Oh, lo siento. ¿Quiere dejarme 1 litro más de leche y una botella de desalimonada?» «Desde luego», dijo con resignación. Ya sabía que iba a tener un día así. Eva se dedicó a los huevos, pasando por alto el comentario. Wynne Purrington siempre encontraba algo de que quejarse, aunque bien sabía Dios que debería haber sido el hombre más feliz del mundo desde que la arpía con la que se había enganchado se cayó de la escalera del sótano y se rompió el cuello. A las 6 menos cuarto, en ese momento en el que Eva terminaba su segunda taza de café y estaba encendiendo un Chesterfield, el Pre-Gerald golpeó contra un lado de la casa y cayó entre los rosales. La tercera vez en la semana, el chico de los Kilby se está pasando de la raya. Tal vez estuviera harto de repartir periódicos. Pues, que se quedará ahí un rato. Los primeros rayos de sol, un oro tenue y precioso, entraban oblicuamente por las ventanas del este. Para Eva, era el mejor momento del día, y no tenía la intención de dejar que nada perturbara su paz. Sus huéspedes tenían derecho a usar la cocina y la nevera, lo cual, como el cambio semanal de la ropa de la cama, estaba incluido en el precio, y la paz no tardaría en romperse cuando Grover Bernil y Mickey Sylvester bajaran a prepararse sus cereales antes de salir a la tejeduría de Gates Fall, donde trabajaban. Como si con este pensamiento hubiera acelerado su aparición, se oyó correr el agua de baño del segundo piso, y en las escaleras empezaron a retumbar las pesadas botas de trabajo de Sylvester. Eva se levantó de su asiento para ir a buscar el periódico. 6:05 AM.
Los tenues gemidos del bebé perforaron el liviano sueño mañanero de Sandy McCougal, que se levantó para atender al niño con los ojos todavía hinchados. Se golpeó en la pierna contra la mesita de noche y soltó una maldición. Al oírla, el bebé chilló con más fuerzas. «¡Cállate, que ya voy!», le gritó Sandy. Por el estrecho pasillo de la caravana fue hasta la cocina. Era una muchacha delgada, en quien ya quedaba muy poco de la belleza que en algún momento podía haberle agraciado. Sacó de la nevera el biberón de Randy y pensó en calentárselo, pero después decidió que solo tenía ganas de mandar al diablo todo. «Si tanta hambre tienes, mocoso, te lo puedes tomar frío», se dijo. Fue hasta el dormitorio del niño y lo miró fríamente. Tenía 10 meses, pero era enfermizo y llorón. Todavía no hacía un mes que había empezado a gatear. Tal vez tuviera polio o Dios sabe qué. Ahora tenía algo en las manos. Sandy se acercó más, pensando qué demonios había encontrado. Sandy tenía 17 años, y en julio ella y su marido habían celebrado el primer aniversario de su boda. En el momento de casarse con Royce McCougal, embarazada de 6 meses y sin posibilidad de simular su estado, el matrimonio le había parecido la bendición que el padre Callahan decía que era una bendita escotilla de escape. Ahora creía que no era más que un montón de mierda. Exactamente, advirtió consternada, lo que Randy tenía en las manos y con lo que había ensuciado su pelo y las paredes. Se quedó mirándolo sombríamente, con el biberón frío en la mano. Para eso, reflexionó, había dejado la escuela secundaria, sus amigos, sus esperanzas de llegar a ser modelo, por ese piojoso remolque apartado en el Bend, donde ya la fórmica se desprendía de los muebles, por un marido que trabajaba todo el día en la tejeduría y por las noches se iba a beber o a jugar póker con los inútiles de sus amigos de la gasolinera, por un mocoso que era el retrato inútil de su padre y que lo embadurnaba todo de caca, y que gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Cállate!», vociferó a su vez Sandy. Arrojó contra el niño el biberón de plástico, que le golpeó la frente y le hizo caer de espaldas a la cuna, llorando y agitando los brazos. Bajo el nacimiento del pelo le había quedado una marca roja, y Sandy sintió una horrible oleada de satisfacción, pena y odio que le anudó en la garganta. Levantó al niño de la cuna como si fuera un trapo. «¡Cállate, cállate, cállate!». Antes de poder dominarse, ya le había dado 2 puñetazos, y el esfuerzo de Randy por gritar era tal que dejó de emitir ningún sonido. Con el rostro purpúreo se quedó tendido en la cuna, jadeante. «Perdóname», murmuró Sandy. «Oh, perdóname. Te he hecho daños, Randy. Espera un minuto que mami te va a limpiar». Cuando Sandy volvió con el trapo mojado, Randy tenía los ojos hinchados y estaba amorotonado, pero se tomó el biberón, y cuando empezó a limpiarle la cara con el trapo mojado, le sonrió con una sonrisa sin dientes. «Le diré a Roy que se me ha caído mientras le cambiaba», pensó Sandy. «Se lo creerá. Oh Dios, que se lo crea, por favor». «6:45 AM». La mayor parte de la población obrera de Salem Slot iba camino a su trabajo. Mike Rayson era uno de los pocos que trabajaban en el pueblo. En el registro anual del mismo aparecía consignado como jardinero, pero en realidad era el encargado de mantenimiento de los 3 cementerios de la pequeña ciudad. En el verano el trabajo le exigía casi dedicación exclusiva, pero en invierno tampoco era de chiste como parecían pensar algunos, como ese remilgado de George Milder, el de la ferretería. Mike trabajaba algunas horas con Carl Foreman, el empresario de pompas fúnebres de Salem Slot, y parecía que la mayoría de los viejos estiraba la pata en invierno. En ese momento, Mike iba de camino a Burns Road en su camioneta, cargada de podaderas, una tijera para recortar los setos, una caja de estacas, una palanca para enderezar cualquier lápida que pudiera haberse caído, una lata de 10 litros de gasolina y 2 cortadores de césped Briggs E. Stratton. Por la mañana cortaría el césped en Harmony Hill y realizaría cualquier arreglo que fuera necesario en las losas y la pared de piedra,
y por la tarde iría al otro lado del pueblo, hasta el cementerio de Schoolyard Hill, donde solía sepultar a sus muertos los miembros de una secta religiosa ya extinta en el pueblo. Pero el que más le gustaba a Mike era Harmony Hill. No era tan antiguo como el osario de Schoolyard Hill, pero era un lugar agradable y sombreado. Mike esperaba que con el tiempo a él también lo enterraran allí, dentro de un siglo o más. Tenía 27 años y había cursado 3 años de enseñanza superior de una carrera bastante azarosa. Abrigaba la esperanza de poder terminar algún día. Era un buen mozo, de maneras sencillas y agradables, y no le resultaba difícil vincularse con las jóvenes solteras que los sábados por la noche iban al bar de Dale o a Portland. Algunas de ellas, el trabajo de Mike les provocaba presión, cosa que a él se le hacía difícil de entender. Era un trabajo agradable, sin un patrón que anduviera siempre vigilándolo uno por encima del hombro, y se hacía al aire libre. Si tenías que cavar algunas tumbas o de vez en cuando conducir el furgón mortuorio de Carl Foreman, ¿qué problema había? Alguien tenía que hacerlo. Para su modo de pensar, solo había una cosa más natural que la muerte, y era el sexo. Tarareaba una canción cuando dobló por Burn Road y puso segunda para subir la colina. El polvo seco del camino se elevaba tras él, a través de las densas frondas de verano, a ambos lados del camino. Alcanzaba a ver a los troncos desnudos de los árboles que se habían quemado en el gran incendio de 1951, esqueléticos como viejos huesos que se integran. Mike sabía que por allí había árboles caídos contra los que se podía romper una pierna si no andaba con cuidado. Pese a que ya habían transcurrido 25 años, aún perduraban las cicatrices del incendio. Así eran las cosas. En mitad de la vida estamos en la muerte. El cementerio estaba situado en lo alto de la colina, y Mike disminuyó la marcha, preparándose para abrir el portón, pero de pronto frenó en seco, con un estremecimiento. Del portón de hierro forjado pendía, cabeza abajo, el cadáver de un perro, y el suelo estaba empapado en sangre. Mike bajó de la camioneta y se acercó. Se puso los guantes de trabajo, que llevaba en el bolsillo atrás, y levantó con una mano la cabeza del perro, que se dio con una horrible facilidad, y se encontró con los ojos vidriosos y vacíos de Doc, el cocker mestizo de Win Porrington. Al perro lo habían ensartado en uno de los espiones del portón como un res en un gancho de carnicería, y las moscas, atontadas por el frío de la mañana, se amontonaban ya pegajosamente sobre el cuerpo. Mike forcejeó para sacarlo, sintiendo que se le revolvía el estómago. El vandalismo de los cementerios no era una novedad para él, especialmente hacia Todos los Santos, pero para esa fecha faltaba todavía un mes y medio, y además nunca había visto una cosa así. Por lo general se conformaban con derribar algunas lápidas, garrapatear obscenidades o colgar del portón un esqueleto de papel. Pero si esa barbaridad era obra de chiquillos, eran unos verdaderos bastardos. A Win se le destrozaría el corazón. Mike pensó en llevar al perro directamente al pueblo para mostrárselo a Parkins Gillip, pero luego reflexionó que con eso no ganaría nada. Podía llevar al pobre Doc al pueblo cuando volviera de comer, aunque ese día no iba a tener mucho apetito. Corrió al cerrojo del portón y se miró los guantes, que estaban manchados de sangre. Habría que fregar los barrotes de hierro del portón. Mike tuvo la impresión de que, después de todo, esa tarde no llegaría a Schoolyard Hill. Entró en el cementerio, aparcó, pero ya había dejado de canturrear. La magia del día había desaparecido. «8 AM. Los pesados autobuses amarillos del transporte de escolares habían empezado su recorrido habitual e iban recogiendo a los niños que esperaban junto a sus buzones, jugando con la cestita del almuerzo en la mano. Charlie Rose conducía uno de los autobuses, y su ruta abarcaba Taggart Stream Road, que quedaba al oeste del pueblo, y la segunda mitad de Jointer Avenue. Los chicos que viajaban en el autobús de Charlie eran los que mejor se portaban en la ciudad, y en todo el distrito escolar, en definitiva. En el autobús número 6 no había gritos, ni juegos de manos, ni empujones. Si no se quedaban bien sentados y quietos, o se olvidaban de los buenos modales,
se verían obligados a hacer a pie los casi 5 kilómetros que los separaba de la escuela elemental de Stanley Street y explicar por qué dirección. Charlie sabía lo que pensaban de él y las cosas que se decidían a sus espaldas, pero le daba lo mismo. Él no estaba dispuesto a aceptar idioteces ni alborotos en su autobús. Para eso ya estaban los pusilánimes de los maestros. El director de Stanley Street había tenido el coraje de preguntarle si no habría actuado impulsivamente cuando el chico de los Durham le suspendió el transporte por 3 días por haber hablado un poco en voz alta. La reacción de Charlie fue simplemente sostenerle la mirada hasta que finalmente el director, un tonto que hacía apenas 4 años que había terminado la universidad, apartó la vista. El encargado de la empresa de transporte automotor SAT-21, Dave Felsen, era un viejo amigo de Charlie. Habían estado juntos en Corea y se comprendían. Y entendían lo que estaba sucediendo en el país. Entendían que el chico de 1958 no hacía más que hablar en voz un poco demasiado alta en el autobús. Era el mismo que en 1968 se había orinado sobre la bandera. Al echar un vistazo al gran espejo colocado por encima de su cabeza, vio que Mary Kate Gregson le pasaba una nota a su amiguito Brent Deney. Los chicos de hoy empezaban a divertirse con el sexo desde la escuela primaria. Disminuyó la marcha mientras se encendían las luces intermitentes. Mary Kate y Brent le miraron consternados. ¿Tenéis mucho que deciros?, le preguntó Charlie por el espejo. Bueno, pues será mejor que os vayáis caminando. Abrió las puertas plegables y esperó que los dos se bajaran, aterrorizados del autobús. «9 a.m. Whistle Cray se cayó de la cama. El sol entraba cegador por la ventana en el segundo piso. La cabeza le latía horriblemente, y arriba aquel tipejo, el escritor, ya estaba dándole a la máquina. Un hombre tenía que estar como una cabra para pasarse el tiempo así. Tap, 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 día tras día. Se levantó y, en calzoncillos, fue a comprobar en el calendario si ese era el día que cobraba su pensión por desempleo. No, era el miércoles. La resaca de hoy no era tan grave como otras veces. Se había quedado en el bar de Dell hasta la hora del cierre, a la 1, pero no tenía más que $2, y no había podido conseguir que le invitaran a muchas cervezas cuando se le acabó el dinero. Estoy perdiendo el crédito, pensó mientras se frotaba la cara con una mano. Se puso la camiseta que usaba en invierno y verano, se enfundó los pantalones verdes de trabajo y después abrió el armario para buscar su desayuno, una botella de cerveza para beberse allí mismo y una caja de copos de avena, que las que repartía la beneficencia, que prepararía abajo. Craig no soportaba los copos de avena, pero le había prometido a la viuda que le ayudaría a dar vuelta a la alfombra, y era probable que también tuviera que hacerle otras tareas. No es que le importara mucho en realidad, pero se había venido abajo desde la época en la que él compartía el lecho con Eva Miller. El marido de ella había muerto en un accidente en el aserradero en 1959, y la cosa había sido graciosa, si es que se podía aplicar tal calificativo a un accidente tan horrible. Por aquel entonces el aserradero empleaba 60 o 70 hombres, y Ralph Miller era candidato para la dirección de la empresa. Lo que le había pasado era gracioso, en cierto modo, porque Ralph Miller no tocaba una máquina desde hacía 7 años, en 1952, cuando lo habían ascendido de capataz a empleado de oficina. En eso consistía la gratitud de los ejecutivos hacia uno, y Whistle suponía que Ralph se la había ganado. Cuando el gran incendio arrasó los pantanos para extenderse por Jointer Avenue, avivado por el viento del este de 40 km por hora, todo el mundo pensó que eso era el fin del aserradero. Los bomberos de 6 municipios vecinos tenían bastante trabajo con tratar de salvar al pueblo, como para distraer hombres en una operación tan descabellada como el aserradero de Jerusalem Slot. Ralph Miller había organizado a todos los obreros del segundo turno en una brigada para combatir el fuego, y bajo su dirección los hombres mojaron el tejado e hicieron lo que los bomberos no habían sido capaces de hacer al oeste de Jointer Avenue: levantar una barrera que contuvo las llamas y las desvió hacia el sur, donde quedó totalmente controlado. 7 años más tarde se había caído en una máquina de hacer pulpa,
de madera mientras hablaba con unos visitantes de la empresa de Massachusetts, a quienes había estado enseñándoles la planta con la esperanza de convencerlos de que la compraran. Resbaló en un charco de agua y cayó dentro de la máquina en las narices mismas de los visitantes. Desde luego la posibilidad de cerrar el trato desapareció junto con Ralph Miller. El aserradero que él mismo había salvado en 1951 se cerró para siempre en febrero de 1960. Whistle se miró al espejo, salpicado de agua, mientras se peinaba el pelo blanco aún abundante y espeso a sus 67 años. Era la única parte de su persona a la que al parecer le sentaba bien el alcohol. Después se puso la camisa de trabajo color caqui y con su caja de copos de avena en la mano bajó por las escaleras. Y allí estaba él, casi 17 años después de que todo aquello hubiese pasado, haciendo damas de llave para una mujer con quien antaño había mantenido relaciones sexuales y que todavía seguía pareciéndole condenadamente atractiva. En cuanto le vio entrar en la soleada cocina, la vida se abalanzó sobre él como un buitre. «Hey, ¿podrías encerrar el pasamanos del frente una vez que hayas terminado de tomar el desayuno, Whistle? ¿Tienes tiempo?» Ambos mantenían la ficción de que él hacía esos trabajos como favores, no en pago de los $14 semanales que costaba su habitación. «¿Cómo no, Eva? Y la alfombra del salón de enfrente... Habría que darle la vuelta, sí, lo recuerdo». ¿Te duele la cabeza esta mañana? Eva formuló la pregunta sin dejar que en su voz asomara compasión alguna, pero Whistle la sentía vibrar por debajo de la epidermis. «En absoluto», contestó mientras ponía a calentar el agua para hervir la avena. «Es que viniste tarde, por eso te lo preguntaba». «No dejas de vigilarme, ¿eh?» Whistle la miró enmarcando una ceja, satisfecho de ver que ella todavía podía ruborizarse como una colegiala, aunque ya hacía casi 9 años que habían dejado de lado toda diversión. «Vamos, Ed». Eva era la única que seguía llamándolo así. Para todos los demás habitantes de Solar, él no era más que Whistle. Pues muy bien, que le llamaran como quisieran. El oso había atrapado a la comadreja. «No importa», concluyó él ásperamente. «Hoy me he levantado con el pie izquierdo». «Yo diría que te has caído a la cama». Eva habló con más vivacidad de lo que se había propuesto, pero Whistle se limitó a gruñir. Cocinó su repugnante avena y se la comió. Después cogió la cera para muebles y unos trapos y salió sin mirar atrás. Arriba, el tap 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 de la máquina de escribir seguía con intermitencias. Vinnie Upshaw, que ocupaba el cuarto de enfrente al de él, decía que empezaba todas las mañanas a las 9, seguía hasta mediodía, volvía a empezar a las 3 para seguir hasta las 6. Empezaba de nuevo a las 9 y seguía sin parar hasta la medianoche. Whistle no comprendía cómo alguien pudiera tener tantas palabras en la cabeza. Así todo, parecía bastante buen tipo, y no estaría mal tomarse unas cervezas con él alguna noche en el bar de Dell. Whistle había oído comentar que la mayoría de los escritores bebían como cosacos. Empezó a ilustrar metódicamente el pasamanos, y de nuevo se encontró pensando en la viuda. Con el dinero del seguro de su marido, Eva había convertido la casa en una pensión, y se las arreglaba muy bien. No tenía por qué ser de otro modo. Trabajaba como una mula, pero con su marido debía de haber estado acostumbrada a follar con regularidad, y una vez que se extinguió su pena, su necesidad había perdurado. Dios, y cómo le había gustado hacérselo con él. Por aquellos días, a principios de los 60, la gente todavía solía llamarlo Ed, y no Whistle. Y él se sentía dueño de la botella en vez de ser lo contrario. Tenía un buen trabajo, y las cosas habían empezado en una noche de enero. Interrumpió el rítmico movimiento del encerado y miró pensativamente por la estrecha ventana que había en el descanso del segundo piso, llena de esa última luz brillante y dorada de verano. Una luz que se reía del otoño frío y bullicioso, y del invierno, más frío aún, que habría de seguirle. Aquella noche fue cosa de los dos, y después de haberlo hecho, cuando yacían juntos en la oscuridad del dormitorio de Eva, ella empezó a llorar y a decirle que lo que habían hecho estaba mal. Él le dijo que había estado bien, aunque no sabía si estaba bien o mal, ni le importaba. Mientras el viento norte silbaba y gemía en los aleros, la habitación de Eva era tibia y segura, y por fin se quedaron dormidos.
pegados como cucharas en un cajón de cubiertos. Ah, Dios bendito. El tiempo era como un río, y Whistle se preguntó si eso lo sabría aquel escritorzuelo. Reanudó el lustrado con largos movimientos rítmicos. 10 a.m. En el colegio de Stanley Street había llegado la hora del recreo. Era el edificio escolar más nuevo y ostentoso del solar, tanto que el distrito escolar no había terminado de pagarlo. Se trataba de un edificio bajo, con 4 grandes aulas de cristal, tan moderno y luminoso como viejo, y oscuro era el colegio de Brook Street. Richie Bowden, que era el matón de la escuela y se enorgullecía de hacerlo, salió al patio del recreo, buscando con los ojos al chico nuevo tan listo que sabía todos los temas de matemáticas. No iba a permitir que llegara a su escuela ningún chico nuevo sin enterarse de quién era el jefe, y mucho menos un 4 ojos marica preferido del maestro. Richie tenía 11 años y pesaba 70 kilos. Desde siempre, la madre se había dedicado a mostrar a la gente cuán enorme era su hijo, de modo que Richie sabía que era grande. A veces imaginaba que con el andar oía temblar el suelo bajo sus pies, y cuando fuera mayor fumaría camel, lo mismo que su padre. Los chicos de los 4 cursos adelantados le tenían terror, y a los más pequeños Richie les parecía un tótem de la escuela. Cuando empezara el instituto en Brook Street School, echarían en falta una deidad en su panteón. A Richie todo eso le encantaba. Y ahí estaba ese chico, Petrie, esperando que le llamaran para el partido de fútbol durante el recreo. Vociferó Richie. Todo el mundo se volvió, salvo Petrie. Todos los ojos parecieron aliviados cuando vieron que Richie miraba hacia otra parte. Tú, 4 ojos. Mark Petrie se volvió hacia Richie. Sus gafas con montura de acero brillaban bajo el sol de la mañana. Era tan alto como Richie, es decir, más que la mayoría de sus compañeros, pero era más delgado y su rostro tenía algo de indefenso e irreservado. ¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? Lucha lo imitó Richie con voz de falsete. ¿Sabes que hablas como un maricón 4 ojos? No, no lo sabía, respondió Mark. Richie dio un paso adelante. Apuesto que lo eres, un gran maricón al que le gusta chuparse el dedo. ¿De veras? Le sacaba uno de quicio con ese tomo cortés. Sí, eso me han dicho. Que no solo son los dedos lo que chupas. Los chicos empezaron a remolinarse para ver cómo Richie le cascaba al nuevo. La señorita Holcomb, que esa semana estaba a cargo del recreo, se había ido al patio delante a vigilar a los más pequeños en los columpios y balancines. ¿Cuál es tu banda?, preguntó Mark, que miraba a Richie como si se acabara de encontrar un bicho nuevo e interesante. ¿Cuál es tu banda?, volvió a mofarse Richie, en falsete. Yo no tengo ninguna banda, pero me han dicho que tú eres un gordo maricón. ¿De veras?, preguntó Mark, siempre cortés. Pues a mí me han asegurado de que tú eres una bestia estúpida, ¿sabes? Silencio. Los demás muchachos se quedaron boquiabiertos, pero al mismo tiempo interesados. Jamás se había visto que nadie firmara su propia sentencia de muerte. Richie, tomado por sorpresa, se quedó tan boquiabierto como los demás. Mark se quitó las gafas y se las entregó al muchacho que estaba junto a él. ¿Quieres guardármelas? El otro las cogió, mientras miraba silenciosamente a Mark con los ojos desorbitados. Richie atacó. Fue una carga lenta y torpe, sin asomo de gracia ni finura. El suelo temblaba bajo sus pies mientras avanzaba, lleno de confianza. Su derecha preparaba el puñetazo, que iba a asestar en la plena boca del marica 4 ojos, y que le haría saltar los dientes como las teclas de un piano. Prepárate para el dentista, maricón, que te la voy a dar. Mark Petrie se inclinó hacia un lado, y el puño le pasó por encima de la cabeza. Richie se vio arrastrado por su propio impulso, y Mark no tuvo más que ponerle el pie. Richie Bowden cayó pesadamente al suelo, con un gruñido. Una exclamación de asombro se elevó del grupo de niños que observaban. Mark sabía perfectamente que si el torpe muchacho que yacía en el suelo recuperaba la ventaja, le daría una buena paliza. Mark era ágil, pero con la agilidad no se resistía mucho a una pelea en el patio del colegio. Si el escenario hubiese sido la calle,
Ese habría sido el momento de correr para distanciarse de su perseguidor, y después darse la vuelta para aplastarle la nariz. Pero no estaban en la calle, y Mark sabía que si no vencía inmediatamente a aquel grandulón, jamás volvería a tener paz. Todo eso lo pensó en una fracción de segundo, y saltó sobre la espalda de Richie Bowden. Richie gruñó, y todos volvieron a exclamar. Mark cogió a Richie el brazo y se lo retorció en la espalda. Richie chilló de dolor. «Decí me rindo o te rompo el brazo, lo juro por Dios», dijo Mark. La respuesta de Richie fue digna de un marín veterano. Mark le subió el brazo hasta los omóplatos, y Richie volvió a gritar lleno de indignación, miedo y perplejidad. Nunca le habían ocurrido nada parecido, y no podía ser que le estuvieran ocurriendo ahora. Tenía sobre la espalda sentado un cuatro ojos maricón que le retorcía el brazo y le hacía gritar ante sus súbditos. «Decí me rindo», repitió Mark. Richie consiguió ponerse de rodillas. Mark le hincó a su vez las suyas en los costados, como si montara un caballo, y se afirmó. Los dos estaban cubiertos de polvo, pero la situación de Richie era peor. Tenía la cara roja y tensa, los ojos se le salían de las órbitas, y un rasguño le cruzaba la mejilla. Intentó sacudirse los hombros de Mark, pero este volvió a doblarle el brazo hacia arriba. Esta vez lo de Richie no fue un grito, sino un aullido. «Decí me rindo o por Dios que te lo rompo». A Richie se le había salido la camisa de los pantalones y sentía ardor en la barriga. Empezó a sollozar y a retorcer los hombros, pero el maldito maricón seguía encima de él. Sentía el antebrazo como de hielo y un intenso fuego en el hombro. «Bajate de ahí, hijo de puta, así no se pelea». «Decí me rindo». «¡No!». Perdió el equilibrio y cayó de boca abajo en el polvo. El dolor le paralizaba el brazo y tenía tierra en la boca y en los ojos. Agitó las piernas indefenso. Había olvidado que era enorme. Había olvidado cómo temblaba el suelo bajo sus pies cuando caminaba. Había olvidado que cuando fuera mayor fumaría camel, como su padre. «Me rindo», gritó con la sensación de ser capaz de seguir gritando horas, con tal de que le soltaran el brazo. «Decí soy una mierda». «Soy una mierda», masculló Richie, tragando polvo. «Está bien». Mark le soltó y se puso fuera de su alcance mientras Richie se levantaba. Le dolían los muslos, y esperaba que a Richie ya no le quedaran ganas de pelear. Richie se levantó y miró alrededor. Nadie le devolvió la mirada. Todos dieron la vuelta hacia Mark. Y aquel apestoso de Glick estaba junto al maricón y le miraba como si fuera una especie de dios. Richie se quedó solo. Apenas podía creer con qué rapidez la ruina se había abatido sobre él. Tenía la cara sucia, salvo donde se le habían limpiado sus propias lágrimas de furia y humillación. Pensó en arrojarse de nuevo sobre Mark Petrie, pero la vergüenza, el miedo, sensaciones nuevas resplandecientes y enormes, no se lo permitieron. «Sucio bastardo», pensó, «si alguna vez consigo sorprenderte y derribarte». Pero ese día no. Dio media vuelta y se alejó cabizbajo. Una de las chicas rió con un timbre alto y burlón, que se elevó con cruel claridad en el aire de la mañana. Richie Bowden no levantó los ojos para ver quién se atrevía a reírse de él. 11:15 AM. El vertedero de basura del municipio de Jerusalem Slot había sido antes un pozo de grava, hasta que en 1945 el yacimiento se agotó y las excavaciones tocaron arcilla. Estaba situado al final de una elevación desde Burns Road, se extendía unos 3 kilómetros hasta pasar el cementerio de Harmony Hill. Dad Rogers oía débilmente, por el camino, las explosiones y toses de la cortadora de césped de Mike Rayson. Pero ese ruido no tardaría en ser borrado por los chisporroteos de las llamas. Dad era el encargado del vertedero desde 1956, y todos los años era rutinariamente reelegido por unanimidad en la reunión del municipio. Vivía en el vertedero, en un pulcro cobertizo que tenía en la puerta un cartel con la inscripción «Encargado del vertedero». 3 años atrás había conseguido que esos avaros de la junta municipal le compraran un aparato de calefacción, y había abandonado definitivamente su vivienda del pueblo. Era un jorobado con la cabeza curiosamente torcida, que le daba un aspecto grotesco. Sus brazos, que pendían como los de un mono, casi hasta las rodillas, tenían una fuerza sorprendente.
Habían hecho falta 4 hombres para cargar en el camión los artículos de la vieja quinquillería y traerlos al vertedero. Cuando la tienda cambió de ramo, la suspensión del camión se había aplastado visiblemente con la carga. Pero la descarga se había ocupado Dud Rogers, solo, y en el esfuerzo los tendones se le marcaban en el cuello, las venas se le hinchaban en la frente y los antebrazos y bíceps eran como cables de acero. Él solo había echado todo por el borde del vertedero. A Dad le gustaba el vertedero. Le gustaba ahuyentar a los chiquillos que iban a romper botellas, y le gustaba dirigir el tráfico hacia los lugares donde había efectuado cada día los vertidos. Le gustaba hurgar en la basura, que era su privilegio como encargado, y se imaginaba que se burlaban de él al verle caminar entre las montañas de basura con sus botas hasta las caderas y sus guantes de cuero, con la pistola al cinto, un gran saco sobre el hombro y una navaja en la mano. Pues que se burlaran. Había cables de cobre y a veces motores enteros, y en Portland el cobre se pagaba a buen precio. Había escritorios, sillas y sofás de desecho, cosas que se podía arreglar y venderlas a los anticuarios de la carretera 1. Dad estafaba a los anticuarios, y estos hacían lo propio con los turistas. 2 años antes, Dad había encontrado una astillada cama victoriana con el marco partido, y se la había vendido por $200 a un afeminado de Wells, que había caído en éxtasis ante la autenticidad del estilo de Nueva Inglaterra en ese mueble, y que jamás supo con qué cuidado Dad había lijado hasta hacer desaparecer la inscripción que rezaba Made in Grand Rapids sobre la cabecera de la cama. En la parte más alejada del vertedero estaban los coches usados, Buick y Ford y Chevy, y lo que uno pidiera, incluso con los repuestos que la gente dejaba en los automóviles cuando se hartaba de ellos. Lo mejor eran los radiadores, pero un buen carburador podía venderse por $7 después de haberlo bañado en gasolina. Y otro tanto podía con las correas de ventilador, las luces de cola, parabrisas, volantes y alfombras para suelo. Sí, el vertedero era increíble. Era a la vez Disneylandia y Shangri-La. Pero ni siquiera el dinero acumulado en la caja negra que guardaba bajo la mecedora era lo mejor. Lo mejor eran los fuegos y las ratas. Los miércoles y los domingos por la mañana, y los lunes y los viernes por la noche, Dad pegaba fuego a partes de la basura. Las fogatas nocturnas eran las más bonitas. A Dad le encantaba el sombrío resplandor que florecían las bolsas de plástico verdes llenas de basura, los periódicos y las cajas. Pero los fuegos de la mañana eran mejores por las ratas. Ahora sentado en su sillón mientras observaba cómo el fuego prendía y empezaba a echar al aire su grasiento humo negro que ahuyentaba las gaviotas, Dad sostuvo en la mano su pistola calibre 22 y esperaba que salieran las ratas. Cuando salían lo hacían en batallones. Eran grandes y de un gris sucio y oscuro, y ojos rosados. En su piel saltaban las pulgas y las gruesas colas se arrastraban tras ellas. A Dad le encantaba disparar contra las ratas. «Te has comprado una buena carga de cartuchos, Dad», solía decirle con voz pastosa George Midler en la ferretería mientras colocaba las cajas sobre el mostrador. «¿Los paga el municipio?». Era un antiguo chiste. Años atrás, Dad había presentado una orden de compra de 2000 cartuchos Remington 22 de punta hueca, y Bill Norton le había mandado hoscamente a paseo. «Bueno, tú sabes que esto no es más que un servicio público, George», contestaba Dad. Esa rata grande y gorda que arrastraba la pata trasera era George Midler. En la boca tenía algo que parecía un trozo de hígado de pollo. «Estás para ti, George», dijo Dad, y apretó el gatillo. El estruendo de la 22 no era nada estrepitoso, pero la rata dio un par de tumbos y quedó tendida, estremeciéndose. La punta hueca era el secreto. Algún día se compraría un calibre grande, una 45, una Magnum 357, para ver qué les pasaba a las muy malditas. Y la que seguía era esa pequeña puta de Ruthie Crockett, la que iba a la escuela sin sostén y le gustaba provocar a los chicos, y se reía por lo debajo cuando se encontraba con Dad por la calle. Bang. Adiós, Ruthie. Las ratas huían enloquecidas hacia el otro lado del vertedero, pero antes de que consiguieran ponerse a salvo, Dad ya había matado 6. Buena cosecha para la mañana. Y se acercaba a mirarlas. Vería que las pulgas se escapaban de los cuerpos que iban enfriándose. Como ratas que huyen de un barco que se hunde.
El chiste le pareció propiamente divertido, y echó atrás la cabeza. Se recostó sobre su guiba y rió con largas carcajadas mientras el fuego deslizaba por entre la basura sus largos dedos anaranjados. La vida era estupenda. Vaya. «12 p.m. El silbato del ayuntamiento sonó durante 12 segundos, anunciando la hora de la comida en los 3 colegios, al tiempo que saludaba la llegada de la tarde. Lawrence Crockett, el segundo funcionario electivo del Solar, a la vez que propietario de la compañía de seguros y bienes raíces Crockett, de Southern Maine, apartó el libro que estaba leyendo, El sexo y los esclavos de Satán, y puso en hora su reloj guiándose por el silbato. Fue hasta la puerta y colocó el postigo del cartel «Vuelvo a la 1». Su rutina era invariable. Iría a pie hasta el Café Excellent, comería 2 hamburguesas con queso y guarnición, tomaría una taza de café y se quedaría mirándole las piernas a Pauline mientras fumaba un William Penn. Comprobó el picaporte para asegurarse de que la cerradura no cedía y echó a andar por Yonter Avenue. En la esquina se detuvo a mirar la casa de los Marsden. En el camino de entrada había un coche. Apenas resultaba visible, un brillo titilante. Le provocó una leve inquietud. Hacía algo más de un año que Larry Crockett había mentido en la casa de los Marsden y la difunta lavandería del pueblo. Había sido la operación más extraña de su vida. Y vaya se había hecho cosas extrañas en su vida. El dueño de aquel coche sería probablemente un hombre de apellido Straker, R.T. Straker. Y esa misma mañana, Larry había recibido por correo algo de ese Straker. El tipo en cuestión había llegado a la oficina de Crockett una soleada tarde de julio, hacía poco más de un año. Se bajó del coche y tras una breve vacilación en la acera, se decidió a entrar. Un hombre alto, vestido con un sobrio traje con chaleco, pese al calor sofocante. Era tan calvo como una bola de billar y sudaba. Las cejas eran una línea negra y recta, bajo la cual las órbitas de sus ojos parecían oscuros agujeros practicados con un taladro en las angulosas superficies de la cara. En una mano llevaba un maletín negro. Larry estaba solo en su oficina, cuando entró en Straker. Su secretaria de la mañana, una muchacha de Falmouth con los senos más deliciosos que jamás había visto, trabajaba por las tardes con un abogado de Gates Falls. El hombre calvo se sentó en un asiento, puso la cartera sobre sus rodillas y miró fijamente a Larry Crockett. Era imposible leer la expresión de sus ojos, cosa que preocupó a Larry. A él le gustaba leer en los ojos lo que quería de un hombre antes de que pudiera abrir la boca. Ese hombre no se había detenido a mirar las fotografías de casas y fincas que se ofrecían en el tablero. No le había tendido la mano, ni se había presentado, ni siquiera había dicho hola. «¿En qué puedo serle útil?», preguntó Larry. «Me han encargado la compra de una casa y un local comercial en su bonita ciudad», dijo el hombre calvo con un tono llano y sin inflexiones. «Ah, excelente», respondió Larry. «Tenemos algunas que podrían...». «No es necesario», declaró el hombre con un gesto de la mano. Larry observó que los dedos eran extraordinariamente largos. El medio parecía tener cerca de 15 centímetros. «El local que me interesa está en la manzana contigua al ayuntamiento, frente al parque». «Sí, respecto a ese local podemos llegar a un acuerdo. Antes era una lavandería, pero hace un año quebró. Es un lugar muy bueno si usted desea...». «La casa que quiero...». El hombre calvo no escuchó a sus palabras. «Es la que se conoce como la casa de los Marsden». Hacía demasiado tiempo que Larry estaba en el negocio como para permitir el asesoramiento que reflejaba en su rostro. «Ah, ¿esa?» «Sí. Mi nombre es Straker. Richard Throken Straker. Todos los documentos estarán a mi nombre». «Muy bien», asintió Larry. El hombre quería ir al grano, eso estaba claro. El precio de la casa es $14,000, aunque pienso que podríamos conseguirla por algo menos. En cuanto a la lavandería... Así no hay acuerdo. Estoy autorizado para pagar $1. Larry inclinó la cabeza como si no hubiera oído bien. «Sí,
Un momento, por favor. Los largos dedos de Straker desprendieron los cierres del maletín y sacaron unos documentos en una carpeta azul transparente. Larry creo que te lo miraba con ceño. Lea, por favor. Eso nos ahorrará tiempo. Larry echó un vistazo a la primera hoja con el aire de un hombre que le sigue la corriente a un loco. Por un momento sus ojos se movieron al azar sobre la página, hasta que se quedaron clavados en algo. Straker sonreía levemente. Buscó en el interior de su americana, sacó una pitillera de oro y extrajo un cigarrillo. Después de darle unos golpecitos, lo encendió con una cerilla. El áspero aroma de la mezcla de tabaco turco llenó el despacho y se dispersó por el efecto del ventilador. Durante los 10 minutos siguientes, reinó en la oficina un silencio solo interrumpido por el zumbido del ventilador y el ruido amortiguado del tráfico de la calle. Straker se fumó el cigarrillo, aplastó la cotilla y encendió otro. Larry levantó la vista con el rostro pálido y alterado. ¿Esto es una broma? ¿Quién se la encargó? ¿John Kelly? No conozco ningún John Kelly. Esto no es ninguna broma. Estos papeles, desistimiento de demanda, investigación de títulos de tierra. Por Dios, hombre, ¿no sabe que este terreno vale $1,5 millones? Se queda corto, dijo fríamente Straker. Vale 4 millones y pronto valdrá más, cuando se construya el centro comercial. ¿Qué quiere?, preguntó Larry con voz ronca. Ya le dije lo que quiero. Mi socio y yo pensábamos abrir una tienda en este pueblo y vivir en la casa de los Marsden. ¿Qué clase de tienda? Straker sonrió fríamente. Se trataba de una tienda de muebles, con una sección especial de antigüedades, para coleccionistas. Mi socio es experto en ese campo. Mierda, repuso Larry. La casa de los Marsden pueden conseguirla por 8,000 pavos, y la tienda por 16. Su socio debe saberlo, y ambos deben saber que en este pueblo no hay mercado para una tienda de muebles y antigüedades. Mi socio está bien informado sobre todos los temas que le interesan, declaró Straker, y sabe que este pueblo pasa por una carretera frecuentada por turistas y residentes de verano. Esa es la gente que nos interesa para nuestro negocio. De todas maneras, eso no es problema suyo. ¿Le parece que los papeles están en orden? Larry dio unos golpecitos sobre el escritorio con la carpeta azul. Parece que sí, pero no pienso dejar estafar. No, naturalmente que no. La voz de Straker se insinuaba un cortés desprecio. Creo que usted tiene un abogado en Boston, un tal Francis Walsh. ¿Cómo lo sabe?, ladró Larry. Eso no importa. Lleve los papeles y él le confirmará que son válidos. El terreno donde se edificará el centro comercial será de usted, si se cumplen 3 condiciones. Ah, exclamó Larry. ¿Con qué condiciones? Se inclinó hacia atrás para sacar un William Penn de la billetera de cerámica colocada sobre su escritorio. Frotó una cerilla en la suela de su zapato y lo encendió. Adelante. Primera. Usted me venderá la casa de los Marsden y el local comercial por $1. Su cliente, en cuanto a la casa, es una cooperativa de Bangor. El local comercial pertenece ahora a un banco de Portland. Estoy seguro de que ambos se mostrarán de acuerdo si usted compensa la diferencia, con el precio más bajo que sea aceptable. Menos la comisión de usted, claro. ¿De dónde saca usted la información? No es cosa que deba preocuparle, señor Crockett. Segunda condición. Usted no dirá nada de la transacción que hemos hecho hoy aquí. Nada. Si alguna vez le preguntan, lo único que usted sabe es que yo le dije que somos 2 socios y tenemos intención de abrir una tienda para turistas y visitantes veraniegos. Esto es muy importante. No soy ningún charlatán. De todas maneras, ha de entender que esta condición es fundamental. Puede llegar el momento, señor Crockett, en que usted quiera contarle a alguien de la espléndida operación que ha hecho hoy. Si lo hace, me enteraré y le arruinaré. ¿Me entiende? Habla usted como un espía de películas baratas, dijo Larry. Su voz sonaba tranquila, pero en su interior sentía el estremecimiento del miedo. Las palabras le arruinaré habían sido articuladas con el mismo tono que, encantado de conocerle,
y eso daba a la afirmación un inquietante acento de verdad. ¿Y cómo diablos había enterado de ese payaso de la existencia de Frank Walsh? Ni siquiera la mujer de Larry sabía nada sobre Frank Walsh. ¿Me entiende, señor Crockett? Sí, respondió Larry. Estoy acostumbrado a jugar sin mostrar las cartas. Straker volvió a dedicarle una tenue sonrisa. Seguro. Por eso estoy haciendo negocios con usted. La tercera condición. La casa necesitará algunas reformas. Es una manera de hablar, asintió secamente Larry. Mi socio piensa ocuparse personalmente de ello, pero usted será su agente. De vez en cuando se pedirá algo. Algunas veces necesitaré los servicios de los obreros que usted emplee para traer ciertas cosas, ya sea a la casa o a la tienda. Usted no hablará de esos servicios. ¿Entendido? Sí, entendido. Ustedes no son de por aquí, ¿no? Tiene importancia. Straker enmarcó la ceja. Pues claro, esto no es Boston ni Nueva York. No se reduce todo a que yo cierre la boca. La gente hablará. En Railroad Street hay una gallina vieja que se llama Mabel Worth y se pasa todo el día frente a una ventana con prismáticos. La gente del pueblo no me interesa, le interesa a mi socio. La gente del pueblo siempre habla, pero pronto nos aceptarán. Larry se encogió de hombros. De acuerdo. Usted pagará todos los servicios y guardará las facturas y las cuentas, que se le reembolsarán. ¿Está de acuerdo? Tal como le había dicho Straker, Larry estaba acostumbrado a jugar sin mostrar las cartas, y era uno de los mejores jugadores de póker del condado de Cumberland. Y por más de que exteriormente hubiera mantenido la calma, estaba ardiendo por dentro. El trato de aquel chiflado le ofrecía era una de esas cosas que se presentaban una sola vez en la vida o nunca. Tal vez el jefe de este tipo fuera uno de esos reclusos millonarios que... Señor Crockett, estoy esperando. Yo también tengo mis condiciones. Ah. Straker se mostró cortésmente interesado. Larry sacudió la carpeta azul. Primero, haré que revisen estos papeles. Naturalmente. Segundo, si lo que usted pretende hacer es ilegal, yo no sé nada. Con eso quiero decir... Straker echó atrás la cabeza y soltó una risa extrañamente fría y falta de emoción. ¿He dicho algo gracioso?, preguntó Larry. Oh, claro que no, señor Crockett. Perdone mi exabrupto. Su observación me ha resultado divertida por razones particulares. ¿Qué iba usted a decir? Respecto a las reformas, no estoy dispuesto a colaborar en conseguirles nada que me deje a mí con el trasero al aire. Si su proyecto es fabricar whisky clandestino, LSD o explosivos para algún grupo hippie extremista, es cosa de ustedes. De acuerdo, asintió Straker. La sonrisa había desaparecido. ¿Cerramos el trato? Entonces, con una extraña sensación de renuencia, Larry respondió. Si los papeles están en orden, supongo que sí. Aunque me parece que el trato lo cierra usted y la ganancia me la llevo yo. Hoy es lunes, dijo Straker. ¿Le parece bien que pase el jueves por la tarde? Mejor el viernes. Está bien. Se puso en pies. Adiós, señor Crockett. Los papeles estaban en orden. El abogado bostoniano de Larry dijo que la parcela donde se edificaría el centro comercial de Portland había sido comprada por un equipo de la empresa Continental de tierras y bienes raíces, una compañía ficticia con sede en Chemical Bank Building de Nueva York. En las oficinas de la Continental no había más que unos pocos armarios vacíos y un montón de polvo. Straker regresó el viernes y Larry firmó los papeles necesarios. Mientras lo hacía, sentía en el fondo del paladar un acre sabor de duda. Por primera vez había pasado por alto su propia máxima personal: no cagar donde se come. Y por más de que el atractivo fuera importante, se dio cuenta mientras Straker se guardaba en la cartera los títulos de propiedad de la casa de los Marsden y la antigua lavandería, de que se había puesto a merced de ese hombre y su socio, el ausente señor Barlow. Finalmente pasó el mes de agosto, y a medida que el verano se deslizaba hacia el otoño para caer después en el invierno, Larry empezó a experimentar un alivio indefinible. Para la primavera casi había conseguido olvidar el trato que había cerrado para conseguir los papeles que ahora ocupaba su vieja caja de seguridad en Portland.
Entonces empezaron a suceder cosas. Ese escritor Mears había venido una semana y media atrás a preguntar si la casa de los Marsden estaba disponible para alquilar. Y había mirado a Larry de una manera muy especial cuando éste le dijo que estaba vendida. Ayer había encontrado en el buzón un largo tubo, junto con una carta de Straker. Una nota en realidad muy breve. Tenga la bondad de hacer colocar el cartel que le adjuntamos en la vidriera de la tienda R.T. Straker. El cartel era bastante común y de colores menos chillones que otros. Decía únicamente: abrimos dentro de una semana. Barlow y Straker. Muebles de categoría. Antigüedades selectas. Bienvenidos los curiosos. Larry había llamado a Royal Snow para que lo colocaran. Y ahora había un coche allá en la casa de los Marsden. Todavía estaba mirando cuando alguien dijo junto a él: ¿Te estás durmiendo, Larry? Sobresaltado miró a Parkins Gillett, que estaba de pie en la esquina, próximo a él, encendiendo un Pall Mall. No, contestó con una risa nerviosa. Pensaba nada más. Parkins levantó la vista hacia la casa de los Marsden, donde el sol destellaba sobre el cromo y el metal de la entrada para coches, y después miró a la vieja lavandería, con su nuevo cartel de la vidriera. Y no eres el único, me imagino. Siempre viene bien que haya gente nueva en la ciudad. Tú los conoces, ¿no? Conocí a uno de ellos el año pasado. ¿A Barlow o a Straker? A Straker. Parece bastante simpático, ¿no? Es difícil decir, contestó Larry con la sensación de que necesitaba humedecerse los labios. Pero no lo hizo. No hablamos más que de negocios. Me pareció bien. Bueno, vamos. Te acompañaría andando al Excellent. Mientras cruzaba la calle, Lawrence Crockett iba pensando en pactos con el diablo.